La palabra del Señor dice que la paga del pecado es muerte. Esa es la palabra del Señor. Dios ha emitido su decreto condenatorio contra toda alma que desobedezca la ley de Dios, de los mandamientos. El alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:4. ¿Ya? Ezequiel 18:4. El alma que pecare, esa morirá. El ser humano es trino. Ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Es espíritu, cuerpo y alma. Espíritu, cuerpo y alma. Entonces, las consecuencias por desobedecer a Dios se ejercen sobre el espíritu, el cuerpo y el alma. O sea, el viejo predicador es la muerte física. Si hay un viejo predicador que a ti te va a predicar siempre, generación tras generación, es la muerte física. Cuando tú tienes que llevar a tu familiar al cementerio. La muerte física. Entonces, siempre hay consecuencias al desobedecer los mandamientos de Dios. Igual que la ley humana, que tiene consecuencias. La consecuencia que afecta al bolsillo, cuando hay una consecuencia civil, hay una condena civil por transgredir la ley. ¿Ya? Yo siempre he dicho el ejemplo de cruzar una calle no respetando la luz roja o el disco pare. Esa persona, por desobedecer la ley del tránsito, que es una ley humana, y está bien que haya leyes porque la ley regulariza, digamos, el orden cívico de la conducta, del quehacer humano, de la vida del ser humano. Cuando uno infringe la ley del tránsito, al cruzar un cruce de calle, no respetando la ley, el disco rojo, la luz roja, en ese momento ya se arriesgó a una consecuencia de orden monetaria. La persona tiene que pagar una multa. Hay una condena por infringir la ley, multa económica. Tiene que ir al juzgado a pagar la multa por haber infringido la ley, para poder que se le devuelva el carnet de conducir, la licencia de conducir. Ahora, si al haber hecho eso, además de eso, hay un accidente, digamos una colisión con resultado de muerte, ahí ya la cosa cambia, porque no solamente la persona se arriesga a una condena monetaria, a una multa, ¿ya? Una condena civil, sino que ahora una condena penal, que puede ser, digamos, presidio, cárcel o pena de muerte, dependiendo, digamos, de la situación. Con la ley de Dios es lo mismo, exactamente igual, con la ley de Dios. La misma Biblia dice que el pecado es una infracción a la ley de los mandamientos de Dios. En 1 de Juan 3:4 dice la Escritura: todo aquel que comete pecado infringe también la ley de los mandamientos de Dios. Porque el pecado es infracción de la ley. Nosotros infringimos la ley humana, de la autoridad humana, y eso trae consecuencias. El ser humano, al infringir, el ser humano trino, que es espíritu, cuerpo y alma. El ser humano trino, creado a imagen y semejanza de Dios, cuando infringe la ley de Dios, los mandamientos de Dios, hay consecuencias para su cuerpo, su espíritu y su alma. Bíblicamente hablando, hay consecuencias para el espíritu, para el alma y para el cuerpo. Cuando el ser humano, dejando su estado de niñez, que es un estado de excepción, porque el Señor dijo que de los tales es el reino de los cielos, los niñitos, los pequeñitos no tienen desarrollada plenamente la conciencia, que es la que nos acusa a nosotros, ¿verdad? La ley escrita en nuestros corazones, que nos acusa cuando hacemos lo bueno y lo malo. Es la con conocimiento, con ciencia, con conocimiento de las cosas. Eso nosotros lo adquirimos por nuestros padres Adán y Eva en el huerto del Edén. Comieron del fruto del conocimiento de la sabiduría del bien y del mal. Ningún ser humano es inocente después que deja el estado de niñez. Pecar es infringir cualquier mandamiento de Dios a conciencia, sabiéndolo. Por eso que en Santiago 4:17 dice la Escritura: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El ser humano peca por omisión de hacer lo bueno sabiendo hacerlo.
Bueno, el punto es que cuando el ser humano abandona el estado de niñez y comete su pecado número 1, de la larga lista de pecados que va a cometer el ser humano, ¿verdad? Hasta que se muera, de inmediato entra en un proceso de muerte porque lo primero que muere es el espíritu. O sea, la consecuencia por pecar va sobre el espíritu, pero también va sobre el cuerpo y también sobre el alma. Va sobre el espíritu primero, que es aquello que nos permite discernir las cosas que son del Espíritu de Dios, tener una relación espiritual con Dios, porque Dios es espíritu. De ahí en adelante el ser humano muere espiritualmente, queda convertido en un hombre natural, ya espiritualmente muerto. Muertos espirituales. Un discípulo le dijo al Señor: Maestro, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Y el Señor le respondió: deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ven y sígueme. ¿Cómo es eso? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Lo que estaba diciendo el Señor es: deja que los muertos espirituales, los que están muertos espiritualmente, que es la inmensa mayoría de la raza humana, entierren a los cuerpos físicos de aquellos que ya murieron. Y tú ven y sígueme, le dice el Señor. Entonces el ser humano entra en un proceso de muerte, que inicia con la muerte del espíritu, luego el cuerpo y finalmente el proceso de muerte va por el alma. ¿De qué nos salvó el Señor? ¿Qué nos salvó el Señor? Nuestra alma. El alma tiene existencia eterna. Entonces el Señor puso su vida, Cristo, acá en la cruz, en vez de la vida de nuestra alma. Cristo en vez de mi alma y de tu alma. Eclesiastés 3:11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha otorgado, ha conferido eternidad al alma de los hombres. Nuestras almas tienen existencia eterna. Por lo tanto, el ser humano muere espiritualmente, pero Dios, cuando el ser humano se arrepiente, reconoce cómo está ante Dios, muerto espiritualmente por haber pecado, moralmente incapacitado el ser humano para tener la misma moral de Dios. No puede evitar pecar. Reconoce que va a pecar hasta que se muera y el hombre entiende que su alma está condenada a la muerte. El alma está viva. El alma está viva. El espíritu murió, que es lo primero que muere en nosotros, pero el alma está viva, condenada así a la muerte. Cuando el ser humano se autopercibe realmente como está, con su espíritu muerto, en su cuerpo una ley del pecado, que es la inmundicia de la carne, como le llama Pedro en 1 de Pedro 3:21, la ley del pecado que está en nuestros miembros, Romanos 7, versículos 23 al 25, y el hombre se humilla ante Dios, se humilla ante su Creador y dice: sí, Señor, sé que yo no puedo evitar pecar, que lo que ha condenado mi alma a la muerte son mis pecados, que lo que me ha condenado mi espíritu a la muerte ha sido mis pecados, y lo que indudablemente va a hacer morir mi cuerpo son mis pecados, porque el cuerpo tiene que morir, sí o sí, porque en el cuerpo físico está la ley del pecado que está en nuestros miembros. Entonces, cuando el ser humano se arrepiente, es decir, reconoce su situación en que está parado ante Dios, con su alma condenada a la muerte, moralmente va a estar corrompido hasta que se muera, porque en el cuerpo físico está la ley del pecado. Esa ley del pecado que la está reconociendo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, versículos 23 al 25, la voy a anotar. Romanos capítulo 7, versículos 23 al 25, ley del pecado, ¿eh? Ley del pecado que está en nuestros miembros. Entonces, cuando el ser humano reconoce que en él no mora el bien, se humilla ante Dios, dice: sí, Señor, reconozco que voy a pecar siempre, no puedo evitar pecar. Con todo mi corazón yo quiero evitar pecar, no quiero pecar contra ti, Señor. Yo sé que es una ofensa contra ti porque tú eres un Dios santo, pero reconozco que en mí no mora el bien, en mí mora el pecado mora en mí, yo no puedo evitar pecar y sé que el pecado me condena a la muerte. De hecho, cada vez que voy pecando más, lo único que me va pasando es que voy adquiriendo más condenas a la muerte de mi alma. Porque todo tiene que ver con el alma humana. El alma nuestra es la que ve, la que oye, la que habla, la que puede
oír la palabra de Dios, y el alma es la que decide creerla o no creerla. El alma que está dentro de nosotros. El alma es la que mantiene los recuerdos, la memoria. El alma es la que se puede arrepentir, puede cambiar sus creencias, puede cambiar lo que él piensa. El alma es la que peca contra Dios. El alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:4. Ahí. Entonces, el alma nuestra es la que el alma es nuestro yo. El alma es la que decide. El alma es la que decide cambiar sus creencias o mantenerlas. El alma tiene que cambiar sus creencias porque el alma está engañada por el diablo, por el propio corazón, la propia alma. En Jeremías 17, 9 y 10, el mismo Dios está diciendo, Jeremías capítulo 17, versículos 9 y 10, porque engañoso, más que todas las cosas, y perverso es el corazón. Ahí se está hablando del alma. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová Dios, que conozco, que pruebo, que escudriño los corazones. Entonces, lo que Dios manda a todo ser humano creado por Él es que se arrepienta. Dice en Hechos, capítulo 17, versículos 30 y 31, Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, que reconozcan la condición en la que están. Están moralmente corrompidos. Yo estoy moralmente corrompido. Si no estuviera moralmente corrompido, yo sería igual que Dios en lo moral. Nunca pecaría. ¿Me entiendes? Que reconozca que el hombre está moralmente corrompido, espiritualmente muerto por haber pecado y necesita nacer de nuevo, tal como se lo dijo el Señor a Nicodemo en Juan 3, versículo 1 al 8. Nicodemo era un fariseo. Vino a Cristo de noche por miedo a los judíos que estaban siempre atacando a Cristo, estaban injuriándolo, oponiéndose a Cristo. Entonces Nicodemo vino al Señor y le dijo, Maestro, sabemos que tú has venido de Dios, porque no hay hombre que haga las cosas que tú haces si no les has dado de Dios. Entonces Nicodemo pensaba que él era un maestro nada más, un rabino. Pero Jesús era Dios. Y el Señor le dice, Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo. Ahí está el Espíritu. Dice en 1 Corintios 2, versículos 14 y 15, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. La Biblia son las cosas que son del Espíritu de Dios. Por eso es que el ser humano, estando muerto espiritualmente, no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios. Está muerto espiritualmente y necesita nacer de nuevo. Entonces el Señor le dice a Nicodemo, Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo. Estás muerto por haber pecado. Y Nicodemo le dijo, ¿cómo un hombre viejo puede entrar por segunda vez al vientre de su madre y volver a nacer? Nicodemo lo estaba llevando al nuevo nacimiento del cuerpo, el nacimiento del cuerpo. Pero no se estaba refiriendo al cuerpo físico, el Señor. Se estaba refiriendo al Espíritu. Aquello nuestro que nos permite tener comunión con Dios, percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, poder conversar con Dios, orar y que Dios nos escuche. Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. Mateo 22, 32. En Mateo capítulo 22, versículo 32, el Señor le contesta esto a unos fariseos, a unos judíos. Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. Entonces el ser humano tiene que reconocer que por haber pecado está muerto espiritualmente. Por eso no entiende la Biblia, no sabe a dónde va después de morir, no sabe para qué vino a este mundo, cuál es el propósito de su vida. Está muerto, no sabe, está muerto espiritualmente. No puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios. Cuando el ser humano, oyendo la Biblia, que la Biblia le hace entender cómo está, la Biblia es la palabra de Dios, y el hombre acepta esta realidad, la reconoce, que el hombre está muerto espiritualmente, como el Señor se lo estaba diciendo a Nicodemo. Toda esta conversación de Cristo con Nicodemo está en Juan capítulo 3, versículos 1 al 8. Tú lo puedes anotar. El Señor le dijo a Nicodemo, Nicodemo, el que no naciere del agua, que es oyendo la Biblia, y del Espíritu, o sea que el Espíritu Santo, el que hace nacer de nuevo, no puede entrar en el reino de los cielos. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabe de dónde viene ni a dónde va el viento. ¿Por qué el Señor le habla del viento sopla? Porque en Génesis 2, versículo 7, vemos que Dios formó al hombre del polvo de la tierra, su cuerpo, y sopló en su nariz, sopló como un viento. ¿Te fijas? El Espíritu Santo de Dios sopló en ese barro formado del polvo, aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente, espiritualmente vivo, con su alma viva. Dios, el Espíritu Santo, sopló en ese barro formado del polvo el ruaj y el neuma.
el neuma, el espíritu, y el ruaj, el alma. Y ahí el hombre fue un ser viviente. Pero cuando el ser humano comete su primer pecado, en esta vida, abandonando el estado de niñez, entra en un proceso de muerte que inicia precisamente con la muerte de su espíritu, aquello que le permite percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, corte de las comunicaciones con Dios, no hay más comunicaciones. Y de ahí en adelante el hombre empieza a buscar a Dios a través de las religiones. Y ahí están los católicos, los pentecostales, los adventistas, los mormones, todas las religiones, todas. Pero tú tienes que buscar a Dios en la Biblia, en la palabra de Dios. Entonces, aquí yo te estoy exponiendo a la realidad en que todo ser humano está. El Señor habló de un camino ancho, con una puerta ancha que va rumbo a la condenación, y un camino angosto que va rumbo a la vida. Que se entra del camino ancho al camino angosto por la puerta estrecha. Entrad. Mateo 7, versículos 13 y 14. Cristo, antes de ir a la cruz del Calvario, a todos los seres humanos del mundo le dice, entrad por la puerta estrecha. Por aquí. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que va rumbo a la perdición. Esto es, al infierno. Y el Señor dice, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que va a la vida, y son pocos los que la hallan. Pocos la hallan. Entonces, mucho menos son los que entran por ella. Entonces, tú tienes que entender que Cristo salvó tu alma. El Evangelio es el anuncio de que Cristo ya te dio vida eterna. Te ha dejado inimputable a tu alma. ¿Por qué? ¿Tú sabes lo que es una sustitución? Una sustitución judicial. Todos los pecados de tu vida, todos. Cristo, el inmortal, Dios, hecho hombre, se los dejó imputar a él. A ti te dejó sin ningún pecado por el cual tú tengas que responderle a Dios en un juicio. Esto es lo que tú tienes que creer porque esta es la salvación que Cristo realizó por amor a tu alma. Esto es evangelio, buena noticia de salvación. Y Cristo manda, ordena que tú para que seas salvo de toda condena, tengas vida eterna, inimputabilidad penal para tu alma, tienes que creer en este anuncio. Tienes que creer en el evangelio. Cristo dijo, el que creyere en el evangelio va al cielo, no importa lo que haga. Es inimputable penalmente el que creyere en el evangelio. El evangelio es la verdad absoluta. Es el anuncio que dice que Cristo murió por nuestros pecados. Está en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Y que conforme a las Escrituras, estaba escrito ya, profetizado, porque era un plan de salvación de Dios. Es el Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Era un plan de Dios concebido antes que nosotros naciéramos. Que consiste en que tú tienes que arrepentirte, reconocerte que lo que tú eres, cómo estás. Tú eres una persona que jamás podrás evitar pecar. Tú estás muerto espiritualmente con tu alma viva, pero condenada a la muerte. Y cuando tú reconoces eso, y además crees que tu alma ha sido sustituida por Cristo, sustitución, donde todos los pecados que tu alma los va a cometer todo el tiempo que esté incorporada en el cuerpo, todos esos pecados le fueron imputados penalmente a Cristo, todos los pecados penalmente imputados a Cristo en la cruz, dice 1 de Pedro 2:24, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Qué es lo que condena el alma a la muerte? Los pecados. Un pecado le basta al alma por sí solo, independientemente de los demás pecados que tu alma los pudiera cometer, para que tu alma quede condenada a la muerte y ya no tenga vida eterna. Vaya a la muerte eterna. Acuérdate que el alma es la que tiene existencia eterna. El alma salido del cuerpo, cuando el cuerpo muera, va a uno solo de los dos destinos posibles para el alma. Dos destinos de existencia eterna. Existencia eterna. En estado de vida o en estado de muerte. Eso lo decides tú ahora. En 2 Corintios 6:2, Dios, a través del apóstol Pablo, en 2 Corintios 6:2, dice, en tiempo aceptable te he oído, oh alma, alma, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Ahora, antes de que mueras, estando aquí, porque todos nacemos acá, ninguna persona nace en este camino angosto que va a la vida, nadie nace salvo, todos nacemos condenados acá y tenemos que ser salvos entrando por Cristo al camino angosto. ¿Cómo se entra? ¿Cómo se entra desde el camino ancho al camino angosto? Se entra creyendo la verdad. ¿Y qué te impide ser salvo? ¿Qué te impide la inimputabilidad penal para tu alma? Que tú no creas que ya Cristo te salvó.
Porque mira, la salvación ha sido lograda, consumada. Tú has sido salvo. Lo que te condena es que tú no creas que tú has sido salvo, que tu alma ha sido salvada. Tu cuerpo va a morir. Es la consecuencia por haber pecado. Tu espíritu ya murió. Cuando tu alma es salva, y el alma ya ha sido salva, pero tú la haces efectiva, la salvación, creyéndola. Si tú la invalidas por tu incredulidad, entonces tú tendrás que pagar por tus pecados. Eso fue lo que dijo el Señor en Juan 8:24, a los incrédulos, a los que no quieren creer. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy Cristo tu Salvador, en vuestros pecados moriréis. O todos los pecados, uno a uno, igualmente se condenan con la muerte del alma, ¿los pagarás tú? ¿O tú crees que Cristo los pagó por ti? Y no hay ninguna otra alternativa para ti. O los pagas tú los pecados tuyos, o tú crees que Cristo los pagó por ti. Y al haberlos pagado Cristo por ti, te ha dejado inimputable. Esa verdad absoluta la tienes que creer porque es la verdad. Y todo lo demás es religión. Religión es el intento humano por religarse con Dios, pero a través de los méritos personales. Y resulta que el hombre ya está condenado. Sin Cristo está condenado. La salvación es por sustitución. Y la sustitución ya la logró Cristo hace 2000 años atrás en la cruz del Calvario. Cristo puso su vida en vez de la vida de tu alma. Tu alma no puede ser condenada por ningún pecado que cometas tú estando en esta vida. Por ningún pecado. Has quedado inimputable. ¿Por qué? Porque aquel que fue condenado, en vez de tu alma, en vez de ti, en lugar de ti, en lugar tuyo, en vez de tu alma, fue Cristo. Tú no puedes ser condenado, tu alma no puede ser condenada por ningún pecado que cometas. Mentir, robar, incluso matar. Mira, todos esos pecados van a traer consecuencias para tu vida. Si tú matas, violas, robas, siempre van a haber consecuencias. Si matas, te van a matar a ti. El que toma espada y mata, espada debe ser muerto, es una ley. Ley de la siembra y la cosecha. La consecuencia penal para el alma ha quedado solucionada por Cristo en la cruz, porque Él murió en vez de tu alma. En vez de la vida de tu alma, Cristo puso su vida. Antes de ir a la cruz del Calvario, en Juan 10, versículos 17 y 18, Cristo dijo unas palabras que son muy, muy importantes relativas a la salvación de nuestras almas. Para que podamos entender cómo fue que Cristo nos salvó. Nos salvó por sustitución. Cristo dijo, por esto me ama el Padre, porque yo tengo poder para poner mi vida y volverla a tomar. Yo puedo poner mi vida y volverla a tomar. Nadie me la quita, mi vida. Yo de mí mismo pongo mi vida. Tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Cuál fue el mandamiento que Dios Padre le dio a Dios Hijo? Poner su vida en vez de la vida de tu alma. Ha sido tu alma la sustituida, no tu cuerpo, no tu espíritu, tu alma. Tu alma tiene existencia eterna. El Señor Jesucristo dice en Mateo 16, ¿de qué le aprovechará al hombre si ganare todo en este mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? ¿Qué recompensa le darás tú, enfrentado al juicio, para evitar que la sentencia de la muerte de tu alma, por él o los pecados de tu alma queden sin efecto? No hay moneda de cambio. ¿O los pecados los pagas tú, con tu alma siendo condenada a la muerte? Recibiendo las distintas condenas acumulativas debido a los distintos pecados que cometiste en tu vida. ¿O tú crees que ya Cristo te salvó? Pues querido amigo, tú tienes que creer en el Evangelio. El Evangelio, anuncio de buenas noticias de salvación. Este es el anuncio. Que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Murió por tus pecados. Tu alma ha quedado impune penalmente. No puede ser condenada por tus pecados. Porque aquel que fue condenado en vez de tu alma, por tus pecados, fue Cristo en la cruz del Calvario. Te salvó por sustitución. Cristo, el que puede volver a levantarse de la muerte, el que no lo pueden matar, porque Él dijo que es la resurrección y la vida. Eso es Cristo, en Juan 11. Cristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él es el que puede volver a la vida después de la muerte. Pero nuestras almas no. Si el alma tuya es condenada a la muerte aquí y es lanzada al lago de fuego, a la muerte eterna, nunca más podrá volver a la vida. Y para evitar eso, para tu alma, Cristo, por amor a tu alma, te sustituyó en la cruz del Calvario, donde el Padre, ofrendando a su Hijo en propiciación por tus pecados,
los que vas a cometer toda tu vida, uno solo que tú cometas aquí en tu vida, independientemente de los demás pecados que pudieras cometer, igualmente le impiden la vida eterna a tu alma, porque la condenan a la muerte. El alma que pecare esa morirá, dijo Cristo, dijo Dios. Para evitar, Dios, por amor a tu alma, que tú tuvieses que pagar por tus pecados, con tu alma siendo condenada a la muerte, Él se puso en lugar de ti en la cruz del Calvario. El Padre cargó en el Hijo todos los pecados que vas a cometer toda tu vida. No sé si se logra ver esta columna. Tal vez no lo va a borrar el video en el extremo de aquí. Pero esta columna dice omnisciencia. Es la capacidad que tiene Dios para conocer todos los pecados que tú vas a cometer, la cifra exacta, la sumatoria total de todos los pecados que tú vas a cometer hasta que te mueras. Nunca necesitó el Señor que transcurriera el tiempo de tu vida para conocer todos y cada uno de tus pecados. Cristo ya los sabe todos. Y como Cristo supo todos los pecados que tú los vas a cometer hasta que te mueras, todos ellos se los dejó Él imputar a Él, a Cristo en la cruz. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros, Isaías 53:6. Este es el gran amor de Dios en favor de tu alma. Te sustituyó tu alma. Entonces, cuando tú crees que Cristo se dejó imputar penalmente con todos los pecados de tu alma, lo cual es un hecho cierto, verdadero, efectivo, efectivamente eso ocurrió, para Él ser condenado a la muerte, en vez de tu alma, por amor a tu alma, en lugar de tu alma que tiene existencia eterna, para Él morir en vez de ti, en lugar de ti. Cristo condenado a la muerte por todos los pecados de tu alma, que tu alma los va a cometer mientras esté incorporada en el cuerpo. Todo el tiempo de tu vida aquí en la tierra, que tu alma viva incorporada en el cuerpo, vas a cometer una cantidad enorme de pecados que ni siquiera tú los sabes. Tú ni siquiera sabes los pecados que cometiste la semana pasada. Yo no me acuerdo los pecados que cometí el mes pasado, pero el Señor los sabe todos, los tiene todos registrados. El Señor no requiere que transcurra el tiempo para saber cuándo tú vas a morir. Tampoco requirió que transcurriera el tiempo para saber cuándo tú ibas a nacer. El Señor conoció toda tu vida ya. Todos los pecados que tú los vas a cometer toda tu vida, que Dios los tiene registrados, Él, por amor a tu alma, se los dejó todos imputar a su persona. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros, Isaías 53:6. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, Primera de Pedro 2:24. Y entonces, los mismos decretos condenatorios de parte de Dios, Dios había dicho, el alma que pecare esa morirá, se aplicaron sobre Cristo en la cruz del Calvario. Acta de los decretos condenatorios aplicados sobre Cristo. ¿Y por qué se aplicaron sobre Cristo si Cristo jamás pecó? Nunca infringió la ley de los mandamientos de Dios. Porque sobre la persona de Cristo le fueron imputados de parte del Padre todos tus pecados, los de toda tu vida. Entonces, el acta de los decretos se aplicó sobre Cristo. El acta de los decretos exige la muerte del infractor, del pecador, por todos los pecados que cometa. Los tiene que pagar el infractor. Entonces nosotros leemos en Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14, y a vosotros estando muertos en pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, primero, perdonándoos todos los pecados, penalmente, todos perdonados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Anulando el acta de los decretos significa que ha dejado inimputable mi alma. Mi alma ha quedado inimputable, no puede ser condenada a la muerte. Cristo, en el aspecto penal de la ley, abolió la ley. En Efesios capítulo 2, versículo 15 leemos, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Efesios 2:15. Como toda ley, cuando tú la infringes, hay una diversa cantidad de consecuencias para tu vida. Si tú infringes la ley del tránsito, las consecuencias pueden ser consecuencia monetaria, condena civil, una condena civil, multa económica, tienes que pagar. Pero también puede haber una condena penal, que ya viene sobre tu persona. La condena civil va sobre el bolsillo tuyo, el dinero tuyo, que tanto cuesta ganarlo. Pero la condena penal toca tu persona. Te pueden arrestar en la cárcel o te pueden quitar la vida. Condena penal. Asimismo era la ley de Dios. En Mateo 5, versículos 17 y 18, el Señor Jesucristo, antes de ir a la cruz, dijo, no penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir. Porque hasta que no pasen el cielo y la tierra, ni una tilde pasará de la ley.
Entonces, Cristo, Él vino a cumplir la ley. Toda su vida la cumplió. Más cuando Cristo, por amor a nuestras almas, murió por los pecados de nuestras almas en la cruz, murió por nuestros pecados, la abolió la ley de Dios penalmente. ¿Por qué la abolió penalmente? Porque todos los pecados del mundo, de todos los seres humanos del mundo, hasta el último ser humano que pisará este globo terráqueo, desde Adán, todos le fueron imputados a Cristo. Y Cristo los pagó todos. Por eso abolió la ley en lo penal. Ya no puede ser condenado. Si Cristo fue condenado en vez de tu alma, y por todos los pecados tuyos, los de tu alma, y no solamente todos los pecados que tú vas a cometer toda tu vida, sino que todos los pecados que va a cometer tu hijo toda su vida, todos los pecados que va a cometer que cometió tu papá, tu mamá, tu abuelito, los de Adán, los de Eva, de Caín, Abel, todos. Entonces la ley ha quedado abolida, porque quedó satisfecha. Entiende que por todos los pecados que le fueron imputados a Cristo en la cruz, entonces, y Cristo los pagó todos, ha quedado satisfecha toda la ley. Los decretos condenatorios se aplicaron sobre Cristo, que exigían la muerte del infractor. Para nosotros los decretos condenatorios, el acta de los decretos condenatorios quedó anulada, porque se aplicaron sobre Cristo, y nadie paga dos veces por un mismo delito. Un pecado es un delito de pena de muerte para el alma, pero Cristo los llevó todos los pecados del mundo sobre su cuerpo. Y sobre él se aplicó el acta de los decretos. Para nosotros quedó anulada. Ahora cuando nosotros cometemos pecados, hasta que nos muramos, cualquier tipo de pecado que cometamos, penalmente, lo que tiene que ver con el alma, no pueden aplicarse el acta de los decretos sobre nosotros, porque se aplicó sobre Cristo. Sobre Cristo estaban todos los pecados que nuestra alma los va a cometer hasta que nos muramos, o por lo menos todo el tiempo que el alma esté incorporada en el cuerpo. Es decir, desde que nacemos hasta que morimos físicamente. Entonces hemos quedado inimputables. Eso es vida eterna para el alma. Por eso Cristo dijo en Juan 10:28, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. ¿Qué significa vida eterna para un alma que tiene existencia eterna? Que no hay nada que la condene a la muerte. ¿Qué es lo que condena a la muerte mi alma? Un pecado que yo cometa. Cuando el alma ha cometido un pecado, no hay nada que el alma pueda hacer o dejar de hacer para evitar que la sentencia de la muerte del alma quede sin efecto. Por eso que nuestra salvación fue por sustitución, donde Cristo, el que puede volver a vivir después de morir, se dejó imputar penalmente por amor a nuestras almas, sustituyendo nuestras almas en la cruz del Calvario, para Él ser condenado a la muerte en vez de nuestras almas. Sustitución completa. Por eso que nosotros los que hemos creído en el Evangelio, hemos creído la verdad absoluta, lo que ocurrió realmente en la cruz, hacemos nuestras las palabras que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Galacia. Carta del apóstol San Pablo a los Gálatas capítulo 2, versículos 20-21. Con Cristo, con Él, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, mi alma incorporada en este cuerpo de carne, que tiene la ley del pecado que me va a obligar a pecar, no voy a poder evitar pecar, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahí está la sustitución. Cristo se entregó en la cruz. En vez de mí, Cristo en lugar de mí. Cristo Jesús, el que puede volver a vivir después de morir, en lugar de tu alma. Cristo sustituyendo tu alma, poniéndose Él en vez de que tu alma fuese condenada a la muerte. Todos los pecados de tu alma, mientras tu alma esté incorporada en el cuerpo, todos los que cometas hasta que te mueras, le fueron remitidos a Cristo en la cruz. Y el acta de los decretos condenatorios sobre los pecados se aplicó sobre Cristo. Y Cristo murió por los pecados de ti, los pecados de mí, de nuestras almas, dejando inimputables penalmente a nuestras almas. Nadie en justicia es condenado dos veces a la muerte por los mismos pecados. Nadie en justicia es condenado dos veces a la muerte por los mismos pecados. Los pecados que nuestras almas los van a cometer hasta que nos muramos le fueron imputados penalmente a Cristo. Los pagó todos. Por eso que Cristo nos dijo que nos iba a dar vida eterna. Y nos dio la vida eterna. Vida eterna, en lenguaje espiritual, para el alma, significa judicialmente inimputabilidad penal para el alma pecadora. Hemos quedado inimputables, no se nos puede condenar a la muerte de nuestras almas por los pecados que ya le fueron imputados a Cristo hace 2000 años en la cruz del Calvario. ¿Entiendes la sustitución? ¿Entiendes cómo tu alma ha sido sustituida judicialmente? Todos los pecados que tu alma los va a cometer hasta que te mueras, todos Cristo se los dejó imputar a su persona.
Y el acta de los decretos que exigía la muerte del infractor se aplicó sobre la persona de Cristo, para que para nosotros quedara completamente anulada. Cuando pecamos, el acta de los decretos que exige la muerte del infractor, el alma que pecare esa morirá, no se puede volver a aplicar sobre mí, porque ya se aplicó sobre mi sustituto, mi Salvador, Cristo Jesús, mi Dios. Toda la carga de los pecados del mundo se aplicaron sobre Cristo. ¿Y por qué? Porque Cristo es Dios. En 2 Corintios 5:19 dice que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Dios estaba en Cristo. Estaba profetizado en los libros del profeta Isaías lo que Dios decía: yo mismo, yo que soy Dios, yo mismo iré y os salvaré. El inmortal, el que tiene la capacidad de volver a levantarse después de la muerte, lo hizo por nuestras almas, sustituyendo nuestras almas en la cruz del Calvario. Entonces, ahora lo que tú tienes que hacer es creer que ya Cristo te salvó. Tienes que depositar fe, creer de todo corazón que por ningún pecado que tú cometas, tu alma tiene que ser condenada a la muerte. Que cuando tú te mueras, tu alma irá al cielo. Tienes que creerlo. Dios está esperando que tú le creas. Si no crees que Cristo te salvó, vas a estar tratando a Dios de mentiroso. Porque el Padre ha dicho que nos ha dado vida eterna. Vida eterna significa alma inimputable penalmente. En 1 Juan 5, versículos 9, 10, 11 y 12, Dios ha dado testimonio de que nos ha dado vida eterna. Dios Padre, ¿eh? Dios Padre. 1 Juan, capítulo 5, versículos 9, 10, 11 y 12. Este es el testimonio de Dios Padre, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida eterna. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eterna. Para que tú tengas al Hijo de Dios morando en ti, tienes que creer. Tienes que creer en el Evangelio. Dice Efesios 1, versículos 13 y 14. En Cristo también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, el Evangelio, que Cristo Jesús, en vez de ti, en vez de tu alma, murió por los pecados de tu alma. Tu alma no tiene que volverlo a pagar. Ya fueron pagados todos hace 2000 años en la cruz del Calvario. Inimputabilidad para tu alma pecadora. Tu alma queda inimputable, eso es vida eterna. Lo que impedía la vida eterna para tu alma era un pecado o más. De todos los pecados que vamos a cometer, a nosotros nos basta un pecado para que nuestras almas aquí sean condenadas al lago de fuego. Para dejarte inimputable penalmente, Cristo, por amor a tu alma, te sustituyó en un juicio de condenación por los pecados que tu alma los va a cometer toda tu vida, y mi alma los va a cometer toda mi vida, que nuestras almas los van a cometer toda nuestra vida, juicio de condenación que ocurrió en la cruz del Calvario. Ahí Cristo sustituyó tu alma. Ese juicio fue por los pecados de tu alma. Tu alma ha quedado salvada con vida eterna. Si tú no lo crees el Evangelio, entonces estás tratando a Dios de mentiroso, y entonces tú invalidas la salvación por tu incredulidad, la invalidas, y entonces tú tendrás que pagar por tus pecados. Acuérdate de Juan 8:24. Cristo advirtiendo a los incrédulos. Por eso dije que moriréis en vuestros pecados. Porque si no creéis que yo ya te salvé en la cruz del Calvario, que yo soy tu Salvador, el que te amé tu alma, derramé mi sangre en la cruz, yo morí en vez de ti. Yo morí en vez de ti. Tú no tienes que morir, morí yo en vez de ti, en lugar tuyo. En lugar de ti, morí yo. Yo morí. Tú no puedes morir. Tu alma no puede morir. Tu alma ha quedado inmortal, inimputable. Lo que hacía morir tu alma era un pecado, 2, 3 o más. Un pecado hace morir tu alma. La condena a la muerte. Ezequiel 18:4. El alma que pecare esa morirá. Acta de los decretos condenatorios contra el alma. El alma que pecare esa morirá. La paga del pecado es muerte. Todo aquel que cometa pecado debe morir. Tiene que morir el alma que peca. Esa acta de los decretos se aplicó sobre Cristo. Porque sobre Cristo estaban todos tus pecados. Todos. Lo que vas a cometer toda tu vida. Por eso Cristo aseguró esta salvación tan grande, dándonos total inimputabilidad penal. Alma inimputable penalmente. No hay ningún pecado que tú cometas en esta vida, desde que naces hasta que te mueras, que tú lo tengas que pagar con la muerte de tu alma, porque todos te lo pagó Cristo, a Él le fueron imputados todos. Entonces, lo que te condena ahora es que tú no creas que ya Cristo te salvó. En Juan 12:35, el Señor dice, el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. El que anda en tinieblas. Andar en tinieblas es andar en incredulidad. Habiendo venido Cristo a darte salvación y vida eterna cuando Él murió por tus pecados en la cruz,
Que tú no sepas a dónde vas después de morir se debe a tu incredulidad o a tu ignorancia. Por eso que yo predico el Evangelio Santo, para que tú oigas el Evangelio, lo entiendas y lo creas. Creyéndolo, haces efectiva la salvación para tu alma. La inimputabilidad penal, la vida eterna. Pero si tú mueres en ignorancia, no creyendo, entonces estarás en incertidumbre, sin saber a dónde vas después de morir, en tinieblas. En Juan 12:46, el Señor ha dicho: yo la luz he venido al mundo, para que todo aquel que en mí cree no permanezca en tinieblas. Yo la luz he venido al mundo, para que todo aquel que en mí cree no permanezca en tinieblas. Yo la luz he venido al mundo, para que todo aquel que en mí cree no permanezca sin saber a dónde va después de morir, no permanezca en tinieblas. Entonces ahí está tu Salvador. En este esquema, ¿dónde estás tú? ¿Todavía te encuentras acá? Almas sí imputables. Almas imputables penalmente ante Dios. Pero acá, almas inimputables penalmente ante Dios. Los pecados que cometamos acá traen consecuencias para el cuerpo y el espíritu. Pero para el alma, intocable. No hay condena a la muerte para el alma. El que fue condenado a la muerte en vez del alma humana y por todos los pecados del alma humana fue Cristo. Nos ha dejado inmortal nuestras almas, con vida eterna. ¿Lo has creído? ¿Murió Cristo por tus pecados? Si tú dices que sí, de todo corazón tú crees que Cristo murió por tus pecados, lo que estás creyendo, tienes que entender que lo que estás creyendo es que Cristo te ha dado vida eterna. Si tú estás diciendo la verdad, la estás creyendo. Cristo murió por mis pecados, estás creyendo, en otras palabras, que Cristo ha dejado inimputable penalmente a tu alma pecadora. Eso significa vida eterna para tu alma. Nunca más condena a la muerte. Repito, lo que condenaba a la muerte al alma era un pecado o más. Pero Cristo dijo que nos dio vida eterna en Juan 10:28. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Simple. El Evangelio es simple, pero hay que explicarlo mucho porque hay muchos detractores. La religión se opone. La religión está llena de incrédulos que toman la Biblia, pero tienen ribetes de ser creyentes. Pero realmente son incrédulos al Evangelio. El Evangelio es el anuncio más hermoso que cualquier ser humano puede oír. Que el Dios del cielo, el que nos creó en el vientre de nuestras madres, puso su vida en vez de la vida de nuestras almas pecadoras, para que por ningún pecado que nuestras almas cometan, nuestras almas sean condenadas a la muerte. Porque Él los llevó todos en la cruz del Calvario, todos nuestros pecados. Eso significa inimputabilidad penal para el alma pecadora. No hay ningún pecado que yo cometa en esta vida que mi alma los tenga que volver a pagar. Porque ya me los pagó a mí Cristo en la cruz del Calvario. Todos. Me sustituyó toda mi vida. La salvación de mi alma, la vida eterna, ha sido por una completa sustitución de toda mi vida en que mi alma esté incorporada en el cuerpo. Quedé inimputable penalmente. ¿Lo has creído? ¿Has creído en el Evangelio? Esto es Evangelio, mi querida alma. Esto sí que son buenas noticias de salvación. Todo lo demás, que tú tienes que dejar el pecado para poder lograr la salvación, que tú tienes que guardar los mandamientos de Dios, vivir una vida en santidad, todo eso son malas noticias para un alma pecadora, porque no podemos evitar pecar. Pero para un alma pecadora como la mía, oír que Cristo murió por los pecados de mi alma y de esa manera ha dado vida eterna a mi alma son buenas noticias de salvación. Entonces yo, el pecador Ulises, he creído que Cristo sustituyó mi alma pecadora. Hay un viejo predicador. El viejo predicador es la muerte física, los cementerios, las tumbas. Ahí tú miras cuando muere tu papá, tu mamá, tu abuelita, la muerte, el viejo predicador. ¿Por qué tenemos que morir? Porque el pecado se condena con la muerte. El pecado condena al alma a la muerte, condena al cuerpo a la muerte y al espíritu. Pero el proceso de muerte, para nosotros, inicia con la muerte del espíritu. Luego continúa con la muerte del cuerpo. Y luego la sentencia o el proceso de muerte va por el alma. Antes de que el cuerpo muera, estando el alma incorporada en el cuerpo, es el alma la que oye, es el alma la que puede convertir sus creencias. El alma tiene que arrepentirse, reconocerse como está, judicialmente condenada a la muerte, con su espíritu muerto, necesitado que Dios le haga nacer de nuevo, y con su cuerpo, con una ley del pecado, que va a hacer pecar al alma hasta que se muera el cuerpo. Reconociéndote así, arrepintiéndote y creyendo en la sustitución de Cristo, creyendo que Cristo en vez de tu alma murió por los pecados de tu alma, creyendo en el Evangelio,
Y Dios, entendiendo que tú de todo corazón has creído, entonces la salvación se hace efectiva para ti. Pero si tú no crees, entonces tú no haces efectiva la salvación. La salvación de tu alma ha sido lograda por Cristo, totalmente consumada. Mira, una madera, una leña quemada por el fuego, cuando se consume, no se puede volver a quemar, porque está consumada. En la cruz del Calvario, Cristo, recordando nosotros lo que el Padre le pidió, poner su vida en vez de la vida de nuestras almas. Para Él ser condenado a la muerte en vez de nuestras almas. Eso le pidió el Padre a Cristo, su Hijo. Entonces Cristo, antes de entregar su espíritu, en la cruz del Calvario dijo, consumado es. Y murió. En vez de tu alma. Y ahí tu alma ha quedado salva. Cree en el Evangelio, mi querido amigo, y tu alma será salva de toda condena, con vida eterna, con inimputabilidad penal. Tu alma quedará impune penalmente. No hay ningún pecado que podrá condenar tu alma. Habrás creído que aquel que fue condenado a la muerte en vez de tu alma, y por todos los pecados de tu alma, fue Cristo tu Salvador. Mas si tú no crees, estarás en tinieblas, sin saber a dónde vas después de morir, siendo engañado por las religiones, por tu corazón engañoso y perverso, por Satanás y por el mundo. Que Dios te bendiga. Arrepentíos y creed en el Evangelio para que seáis salvos de toda condena debido a vuestros pecados, alma inimputable penalmente ante la ley de Dios, ante el juicio de Dios, vida eterna para tu alma. Dios te bendiga.